Vamos a platicar entonces, primero nos vamos a enfocar en los trastornos somatoformes. Acuérdense que la idea de estos trastornos tienen que ver con enfermedades o dolores que se reflejan en el cuerpo. Es un dolor, es una sintomatología que se expresa a través del lenguaje corporal. ¿Okay? Cuando hablamos de somatoforme, a eso nos referimos. Precisamente la palabra soma significa cuerpo. ¿Okay? Y los trastornos somatoformes se refieren a las pautas de comportamiento caracterizadas por quejas sobre síntomas o defectos físicos que deberían requerir un tratamiento médico, pero que no tienen una base orgánica que puedan explicarlos. ¿Sí? Los trastornos somatoformes existen y son varios, y ahorita los vamos a ver. Sin embargo, hay que entender desde dónde viene la palabra. Soma significa cuerpo, y todos los trastornos somatoformes van a ser aquellos trastornos que se caracterizan por quejas sobre síntomas o defectos físicos que deberían requerir un tratamiento médico, pero que no tienen una base orgánica que puedan explicarlos, ¿sí? Acuérdense de lo que les decía, van al doctor y el doctor les dice, fíjate que está todo bien en tu cuerpo, probablemente sea estrés, y esa es la mayoría de las respuestas que reciben este tipo de pacientes. Se trata de personas que están muy preocupadas, y por eso lo pongo en negrita, porque están muy preocupadas por su estado de salud y por las supuestas enfermedades que los afligen, y más porque cuando van al doctor parecieran no encontrar una respuesta a este tipo de dolores y realmente están sufriendo, ¿ok? A lo largo de nuestra exposición vamos a centrarnos en 5 pautas somatoformes, 5 maneras en las cuales pueden expresarse este tipo de trastornos: la hipocondria, los trastornos de somatización, los trastornos por dolor, los trastornos de conversión y los trastornos de dimorfismo corporal. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a tratar de explicar para que a ustedes les quede muy claro la diferencia entre cada uno de estos y puedan entender cuáles son aquellas características, al menos a nivel diagnóstico, para saber cómo la persona está expresando su dolor. Vámonos con la primera, que es la hipocondria, que este es un término, como lo hemos visto inclusive en otros temas, por ejemplo con la depresión, que a veces caen en esta cuestión como normalizada en pensar que cualquier persona que, por ejemplo, está preocupada por su salud, dicen, ay, qué hipocondriaco eres, no estás pensando que estás enfermo, ¿sí? Es como esta cuestión de querer decirle una acción a una persona que se preocupa por su salud como una persona hipocondriaca, pero vamos a ver precisamente que cuando hablamos de una hipocondria, estamos hablando de una persona que realmente está sufriendo muchísimo, están muy preocupadas por el temor de sufrir una enfermedad grave o por la idea de que ya la están sufriendo, aunque en realidad es que no las padecen. Es decir, las personas hipocondriacas no están preocupadas porque, no sé, me va a dar catarro o me va a dar dengue. No, están preocupados porque piensan que va a venir una mosca y esta mosca se les va a parar en el ojo y les va a dejar huevecillos, y estos huevecillos van a crecer y van a formar larvas y de esa manera van a invadir su cerebro y se van a morir, ¿sí? Es decir, están pensando en enfermedades muy graves, muy difíciles, inclusive muy raras, ¿sí? Y sienten que la padecen, pero la realidad es que no, ¿sí? Muchos pacientes pudiesen llegar al médico y decir, sí, es que yo estoy viendo en mi ojo y veo como puntitos y veo cosas que se mueven, deben ser las larvas, porque el otro día pasó una mosca muy cerca de mí y yo leí en internet que esto puede ser. Entonces están sumamente preocupados por este tipo de enfermedades que son graves, ¿ok? Y sienten que la padecen. Pueden ser tumores, pueden ser cánceres, pueden ser cualquier otro aspecto que sea muy grave, ¿sí? Estas preocupaciones están basadas en una mala interpretación de algún síntoma corporal. Por ejemplo, que lo que les decía de las manchitas en el ojo, que a veces la gente los ve, pero realmente estás hablando de la presión, pero muchas veces pudiesen interpretarlo como, son gusanos. O me duele la cabeza, seguramente es un tumor en el cerebro, ¿no? Y ya me voy a morir y esto es algo que me tienen que operar ya, ¿ok? Ese tipo de reacciones es precisamente una mala interpretación de un síntoma, pero desgraciadamente, y creo que actualmente con el uso de internet, si ustedes ponen, por ejemplo, no sé, dolor de estómago, ¿no? Y van a ver cáncer de estómago, ¿sí? Hasta había un meme, ¿no? Como que cualquier cosa que buscabas era un cáncer de algo, ¿ok? Pero pues realmente es no saber y tener una mala interpretación de los síntomas corporales.
La persona, como les decía, no queda convencida con el resultado del examen médico, ¿sí? Realmente, a pesar de que le digan, miran, aquí están los exámenes, no tienes ningún tumor en el cerebro, ya se hicieron todas las lecturas, los encefalogramas, ¿sí? En todos aquellos aspectos que ya vimos en otro tema, y a pesar de que salen positivos, las personas no quedan convencidas, dicen, no, ¿sabes qué? Necesito una segunda opinión, o ¿sabes qué? Tú me quieres engañar, o ¿sabes qué? No creen precisamente en la respuesta que les da el médico. Entonces persisten precisamente a pesar de que les digan, ¿sabes qué? No tienes nada, y se van con otro y con otro y con otro médico, hasta que desgraciadamente encuentran a médicos que sí les hacen caso y le dicen, sí, sí, claro, por aquí pase, por favor, y sí, te vamos a hacer todos esos exámenes. Y a veces hay gente que se aprovecha de este tipo de enfermedades. Obviamente no estoy hablando de todos ni nada por el estilo, sin embargo, hay situaciones que llevan a una persona precisamente a querer explotar este tipo de patologías, ¿sí? Muchas veces estas personas, como les digo, quedan decepcionadas al no encontrar un problema físico y sienten que las están engañando, ¿sí? Y entonces comienzan a acudir a un médico, pero como nunca quedan convencidos, tienden a sospechar que el médico está equivocado, que no hace bien su trabajo, que todo se trata precisamente de sacar dinero, ¿sí? Y empiezan una sucesión de visitas constantes a diferentes especialistas con la esperanza de que alguno de ellos sea capaz de descubrir su problema hasta, como les decía, alguno encuentre y le diga lo que quieren oír, ¿sí? Y es cuando encontramos precisamente todos este tipo de charlatanes, ¿sí? Pseudo profesionales que tratan precisamente de abusar de este tipo de situaciones y empezarte a vender sus remedios maravilla, ¿no? Como que, ay, te voy a dar estos chochitos que tienen energía electromagnética, ¿no? Y que con esto te vas a curar, y también te voy a dar estas flores de Bach para que se te quiten todos tus males, y te voy a dar, ¿no? Y todas estas pseudoterapias que existen precisamente llegan como respuesta a este tipo de personas que, a pesar de que los exámenes médicos que llevan personas que llevan estudiando más de 14 años, ¿no? Para volverse especialistas, resulta que no les creen porque dicen, no, pues son charlatanes, mejor me voy con una persona que tomó un diplomado en línea acerca del uso de las hierbas y los tés, y con eso ya me voy a curar. Entonces, a veces precisamente pasa esto, y pues porque nunca quedan convencidos, pero desgraciadamente muchas veces vemos que llegan a un doctor que les dice lo que quieren oír. Entonces, por eso siempre he recalcado muchísimo con ustedes precisamente la idea del trabajo ético que tenemos que tener, porque estamos hablando de la salud y de la vida de una persona, y es nuestra labor precisamente ser muy sinceros. Acuérdense que nosotros, como terapeutas, como profesionales, tenemos que trabajar siempre con la verdad. La verdad precisamente es lo que nos va a hacer unas personas congruentes y éticas, ¿ok? Muchas veces se tratan de problemas que deben durar al menos 6 meses para poder ser diagnosticados, y eso es a veces lo que a mí me estresa un poco con este tipo de criterios diagnósticos, en donde tiene que ser 6 meses. Si llevas 4, no. Si llevas 5, no. Tiene que ser al menos 6, ¿sí? De manera que alguien con preocupaciones transitorias respecto a su salud no debería recibir este diagnóstico. Sí, y está bien, o sea, hay que tener en cuenta como este criterio. Sin embargo, me parece que, ok, aunque no lo llamemos hipocondria, algo está pasando con la persona, ¿ok? No porque no lo llamemos o porque no cumpla el criterio diagnóstico de hipocondria, no significa que no sea significativo, ¿ok? Luego creo que a veces pasa o se da esa interpretación de como no cumple los criterios, entonces no lo vamos a llamar de esta manera, ¿sí? Entonces no tiene nada grave. Entonces regrese cuando ya tenga 6 meses, ¿sí? Desgraciadamente vemos que muchas de esas patologías a veces tienen que cumplir estos criterios para que ya las podamos denominar de esta manera, ¿ok? A veces les digo también, hay personas que con tal de decir, yo tengo un paciente hipocondriaco, forzan este tipo de criterios. Estas personas suelen rechazar la idea de que sus problemas sean de carácter psicológico y de que el especialista al que deben acudir sea un psicólogo o un psiquiatra. Y dicen, no, ¿por qué? Si yo no estoy loco.
¿Por qué voy a ir al psicólogo? ¿Por qué voy a ir al psiquiatra? Yo no estoy loco, yo tengo un problema real. Lo que pasa es que yo no he encontrado ningún doctor que pueda realmente responder a los problemas que yo tengo. Yo creo que no existe aquí. De hecho, creo que me voy a ir de México para encontrar otro doctor, porque leí en internet que hay una persona en Asia que cura este tipo de problemas. Entonces, yo no estoy loco, o sea, yo no necesito ir a ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ¿sí? Normalmente esos son los tipos de respuesta que uno escucha de esto. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de conocer a alguien, digo, no con el trastorno hipocondriaco, pero tal vez con alguno de estos diálogos que a veces o desgraciadamente terminan siendo bastante comunes, ¿ok? ¿Cuáles son las principales características de las personas hipocondriacas? ¿Sí? Muchos de ellos suelen mostrarse muy ansiosas y preocupadas con respecto a sus funciones corporales, los latidos cardíacos o el movimiento intestinal. Es decir, es que siento que mi corazón está palpitando muy raro, o sea, como que tengo 2 palpitaciones y luego 3 seguidas y luego como que pasa un tiempo y luego otro. Seguramente es una arritmia de algún problema coronario o está tapadas mis arterias, ¿sí? Entonces están muy preocupados por sus funciones corporales. Todo el tiempo se están checando constantemente el ritmo cardíaco, las pulsaciones, el nivel de azúcar, etcétera, ¿sí? Están muy preocupadas por pequeñas anomalías físicas, por ejemplo, una pequeña herida o una tos ocasional. De repente, ay, ¿sabes qué? Ya tengo coronavirus. Sí, segurísimo es esto. Ya tengo coronavirus, ya estuvo, me voy a ir al doctor. El problema es que nadie me quiere atender, nadie me cree. O, por ejemplo, que de repente agarra y le sale un lunarcito en el brazo. Ay, este lunar seguramente es cáncer de piel. Sí, esto es seguramente cáncer de piel, lo estoy viendo. Esta verruga o este lunar no es normal, yo no lo tenía. Mira cómo está creciendo, está rarísimo. Seguramente yo ya tengo algún problema mucho más grave. Sí, por más pequeña que pueda ser esa anomalía física, van a pensar que siempre es una enfermedad sumamente grave. ¿Sí? Y también están muy preocupados por sensaciones físicas muy vagas y ambiguas. Por ejemplo, pueden describir, es que yo siento que tengo como un corazón muy cansado, ¿no? Como un corazón muy lento, como una venas adoloridas. Sí, mis venas son muy sensibles, están muy adoloridas todo el tiempo, tengo muchos dolores o tengo músculos muy ligeros. ¿Sí? Este tipo de expresiones o sensaciones vagas es la manera en cómo muchas veces las personas con este tipo de trastorno suelen describir sus problemas o sus sensaciones, ¿ok? Entonces siempre es importante tomar en cuenta esto, hay que escuchar cómo lo están diciendo, qué quiere decir con la forma en cómo lo dicen, ¿ok? Y esa es la labor precisamente que nosotros como especialistas vamos a tener para poder diagnosticar adecuadamente este tipo de problemáticas. Muchas veces las personas con frecuencia sus síntomas son muy difusos e involucran muchas partes del cuerpo, ¿sí? Algunos de ellos agarran y dicen, no, es que me duele mi brazo derecho, pero hasta la muñeca, la mano la puedo mover bien, pero si de repente subo mi brazo, en ese momento deja de moverse mi dedo chiquitito, ¿sí? Entonces empiezan a describir unas situaciones súper extrañas y dices, espérate, esto no tiene que, o sea, una cosa no va con la otra. Entonces precisamente esto es lo que desespera a los doctores, ¿sí? Ellos atribuyen sus síntomas a una enfermedad y sus preocupaciones respecto a la misma se convierten en un rasgo principal de su autoconcepto. Es decir, estos mismos pacientes empiezan a definirse ya como son ellos, como si realmente tuvieran una enfermedad mucho más grave. Los diagnósticos que se aplican a sí mismos pueden abarcar desde tengo tuberculosis, tengo cáncer, tengo alguna infección exótica, tengo SIDA, ¿sí? O cualquier otra combinación de múltiples enfermedades, ¿sí? Que muchas veces este tipo de pacientes suele decir que padece. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Existe una sensación real. Ojo, no se les olvide de esto, pero no existe una enfermedad orgánica. Hay que tratar precisamente el aspecto emocional detrás de esta patología. Algunas personas suelen estar en buenas condiciones físicas, son sinceras respecto a su convencimiento de que los síntomas han detectado ponen de manifiesto una enfermedad auténtica, ¿sí? Sin embargo, cuando un médico les pide que describan sus problemas, suelen embarcarse en un largo monólogo sobre síntomas y rechazan cualquier intento de hablar sobre cualquier otra cosa. Es más, estos pacientes suelen ser expertos
precisamente en terminología médica y dominan muchísimo, entonces empiezan a darle un mareo a los doctores con tal precisamente de que a ellos queden convencidos de que tienen una enfermedad muy grave. Con frecuencia conocen gran cantidad de terminología médica, muchos de ellos utilizan una gran cantidad de automedicación, sin embargo, lo más interesante es que no parecen cuidar de su salud más de lo normal. Y eso, pues precisamente es algo característico de las personas con hipocondria.